continuación la doctora Silvia Rodríguez Cervantes, de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista de Costa Rica. Agradecemos su participación. Silvia Rodríguez Cervantes es mexicana costarricense, tiene máster en Sociología Rural por la Universidad de Costa Rica y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es doctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es profesora emérita en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional en Costa Rica, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, afiliada a la Alianza Biodiversidad, que trabaja en 12 países latinoamericanos, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones Conservacionistas FECON, asesora de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, miembro de la Comisión Ampliada del Grupo, etcétera, y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es autora de varios libros, capítulos de libros y revistas, siendo el último libro El despojo de la riqueza biológica, de Editorial Ítaca, y de Editorial EUN. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a ETC por la invitación. Y siempre pues es un placer estar en mi patria, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto compartir lo que hemos estado haciendo en Costa Rica desde hace muchos años. Bueno, yo titulo mi trabajo de hoy, ¿Quiénes tienen derecho a saber y opinar sobre biología sintética y otras tecnociencias? Y un poco eso, al final, hacia el final, reflexiones y experiencias de grupos indígenas, campesinos y científicos hacia la COP13, el Convenio de Diversidad Biológica, que se celebrará muy pronto en Cancún. Bueno, yo creo que en primer lugar me inspiré un poco para empezar la charla en un artículo que sacó hace un poquito tiempo Andrés Barrera, que se llamaba La evaluación pública de las tecnologías, y él decía que en ese artículo de que la necesidad de recuperar la evaluación pública de las tecnologías fue reconocida, aunque pronto olvidada, desde hace más de 20 años, cuando se hizo precisamente el Convenio de Diversidad Biológica y se sacó lo que se llamó la Agenda 21. Ahí ya se proponía que debía haber una evaluación pública de las tecnologías y eso se olvidó. Bueno, entonces, como les decía, inspirada en eso, nosotros creemos que es imperativo que se vuelva a recuperar esa propuesta y en donde no solamente son las tecnociencias en forma aislada, sino que tenemos que analizar también junto con ellas otros temas cercanos, como son los derechos de propiedad intelectual, los tratados de libre comercio, el protocolo de Nagoya, la Red Más y otros de estas propuestas que hemos tratado nosotros de incorporar al análisis de las tecnociencias, no solamente dejar a la tecnociencia en forma aislada, sino en conjunto de muchas otras propuestas que se nos están haciendo. Entonces, como una modesta contribución de la Red de Coordinación en Biodiversidad, el logo está ahí arriba, es una red en donde está conformada por organizaciones de campesinos, la Red de Mujeres Rurales, la Unión de Agricultores y Ganaderos que pertenecen a Vía Campesina, científicos, profesores universitarios. Entonces es una red compleja que trata precisamente de entender las cuestiones tan complejas de la ciencia actual y después traducirlas con los grupos de campesinos e indígenas con los que trabajamos para tener propuestas comunes. Entonces de eso es precisamente lo que les voy a hablar. Nuestra última experiencia fue alrededor del tema de la biología sintética. Bueno, ya tenemos 20 años de estar en esa red
trabajando universitarios y comunidades, en donde hemos construido esta base social de conocimiento compartido y de luchas claras. Por ejemplo, esta red tiene un asiento en la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, la llamada CONAGEBIO, creo que aquí le dicen COABIO, no sé si tiene la misma fórmula, y tenemos también otro asiento en la Comisión Nacional de Bioseguridad. Esto nos sirve principalmente como plataforma de conocimiento y de presión. Detuvimos la ratificación de UPOV durante muchos años. Trabajamos en contra de esa propuesta de propiedad intelectual de plantas desde 1990. Estamos trabajando en contra. Pero desgraciadamente con el TLC, con Estados Unidos, se nos obligó a firmarlo en el 2008. Hasta el momento hemos detenido la aprobación de la Ley de Certificación de Semillas, con luchas en el 2008, en el 2010, en el 2016. La última fue todavía hace poco. Y la ratificación del Protocolo de Nagoya, en donde a muchos países les pasó por un lado. Simplemente la ratificaron y no saben el contenido tan terrible que hay ahí. Entonces la detuvimos en el 2010, 12 y todavía actualmente la acabamos de detener. Ganamos 2 recursos de inconstitucionalidad para impedir modificaciones a la ley de biodiversidad impuestas por el TLC, en donde nos dieron la razón el llamado allá en Costa Rica Sala Cuarta, que es la sala constitucional. Bueno, hemos sido el motor para que el 87% de las municipalidades de Costa Rica estén declaradas libres de transgénicos. Ha sido una lucha a partir de nuestros científicos y por supuesto de la base social que hemos ido formando. Y estamos ahorita también en la campaña por el etiquetado. Hemos apoyado la lucha contra red. Hay comunidades campesinas y indígenas completas que se han dedicado, autonombrado también territorios, comunidades libres de red más, y fomentado también la agroecología. Somos miembros fundadores de la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura y de la Alianza Biodiversidad, y 2 de nosotros somos miembros de la Unión de Científicos Comprometidos en forma muy reciente. Somos pioneros en la discusión del tema de los transgénicos. Ahorita les voy a enseñar algunas de las memorias que hicimos desde 1996, en donde igual que ahora con la biología sintética, estamos discutiendo estos temas con campesinos e indígenas, aún antes que en las mismas universidades se dé esa discusión abierta. Bueno, el trabajo siempre ligado entre academia y grupos de base desde 1996 al 2016. Esos fueron los primeros documentos porque siempre tratamos de documentar, de tener memorias de los trabajos que hemos ido haciendo. Esta es la primera. Después fueron 3 memorias nacionales, una centroamericana, mesoamericana, llegaron personas también de Chiapas y de Oaxaca a estas reuniones que tuvimos, en donde, como ustedes ven, el tema era el conocimiento tradicional versus toda la cuestión del patentamiento, que en ese momento era muy fuerte. Voy a pasar rápido. Bueno, hoy como ayer seguimos en la lucha. Ahora dando a conocer los impactos de la biología sintética, especialmente en la agrobiodiversidad. Que ya ven que la biología sintética abarca innumerables campos, pero nosotros tenemos especial énfasis en como trabajamos con comunidades campesinas e indígenas, de tocar precisamente los temas que la biología sintética están tratando en este campo. En el 2014, o sea, hace 2 años, cuando se empezó a tratar este tema en el Convenio de Diversidad Biológica, en la COP, en la Conferencia de las Partes del 14, Silvia Ribeiro fue la que nos empezó a instruir, y Verónica, sobre lo que eran los riesgos de la biología sintética, y desde entonces empezamos a tener posiciones para que en la posición del país ya hubiera alguna propuesta de por lo menos
incluir el principio precautorio en esas reuniones. No nos hicieron caso, por supuesto. En cambio ahora, 2016, en junio, nuevamente Silvia Ribeiro nos empezó a alertar de la importancia de que en la COP 13, que va a celebrarse en Cancún, en donde se van a revisar estas cuestiones, en donde sabemos que muy poca gente lo ha discutido, en donde no sabemos las consecuencias que tiene. Bueno, empezamos a conversar con ellas, tuvimos una conferencia Skype con Verónica, con Silvia, para junto con miembros de la red, para empezar a conocer y abundar y a pedirles información sobre eso. Bueno, eso fue apenas junio. Inmediatamente, en octubre y noviembre, ya tuvimos 2 talleres con productores de cacao, con cacaoteros, vainilleros, y después nos enteramos de que ya también está empezando a incidir en el maíz, la biología sintética, transformando el maíz por lo que algunos llaman ingeniería genética extrema, el maíz criollo, y metiéndose con variedades que están en el CIMI. Increíble, ¿verdad? Las variedades de tanto pueblo. Ya hay un acuerdo entre DuPont y una universidad, CIMI y DuPont, para que les abran las puertas del CIMI, porque quieren empezar a mejorar las variedades de maíz con esta tecnología. Entonces, bueno, como siempre tratamos de documentar, es una condición de nuestro trabajo, guardar documentación de lo que hacemos después de los 2 talleres con cauteros, vainilleros, campesinos e indígenas en general. Hicimos una declaración conjunta. Lo puse en color rojo porque tengo por ahí el enlace para que la puedan bajar. Y se llama, igual que el nombre aquí, por el derecho de conocer y de decidir. Después tuvimos también participación en el grupo que estará definiendo la posición de Costa Rica en Cancún en este tema. Para eso elaboramos 2 documentos y un adendum. ¿Por qué hicimos el adendum? Porque en un principio, como les decía, la biología sintética estaba impactando básicamente productos de baja producción, pero de gran precio, como era la vainilla, el cacao, el vetiver, etcétera, pero como que no oíamos que se había metido más en la agricultura, con excepción de que quieren eliminar de cuajo las malezas, y las malezas en este caso especial, eran producidas o se producen por la resistencia al glifosato derivado de los transgénicos. Entonces, los transgénicos en Estados Unidos, con tanto glifosato que les meten, están desarrollando algunas llamadas malezas resistencia a ese glifosato. Y ahora encuentran que con biología sintética van a eliminar de cuajo esas llamadas malezas. Pero resulta que en este caso especial, la maleza es el amaranto, una variedad del amaranto. Entonces, amaranto palmieri se llama la variedad. Pero junto con eso vendrá el que se acabe el amaranto, porque brincan el contenido de la biología sintética que le introducen. Entonces, bueno, en un principio, como les digo, solamente sabíamos que la biología sintética estaba ocasionando malestar en cacaoteros y vainilleros, pero también empezaban a introducirse, a meterse en malezas de este tipo. Figúrense que esta llamada maleza de amaranto palmieri ya brincó a Argentina, empezó en Estados Unidos, en los campos de transgénicos de Atlanta, fue el primer campesino o productor que se dio cuenta de esto, y actualmente ya hay esta llamada maleza en Argentina, y entonces la solución es más de lo mismo, o peor de lo mismo. Ahora con biología sintética, y introduciendo lo que no me da tiempo de meterme en eso, pero que Silvia Ribeiro
define y describe con perfección cómo introducen las formas para que vayan acabando silenciando algunas de las propiedades de las plantas hasta terminar con ellas. Bueno, entonces por eso es que nosotros hicimos un primer documento en donde solamente poníamos la llamada de alerta en esas variedades y la de las malezas, para después agregar un adendum cuando nos enteramos que ya la Universidad de Harvard, que es una de las pioneras en este campo, había dado en concesión a Monsanto el que trabaje con una de sus técnicas, nada más poniendo tres limitaciones. Una limitación era que no silencien totalmente, o sea que apliquen lo que hasta ahorita ya conocemos como Terminator, ¿verdad? Que es hacer estériles a las semillas. Eso le dijo Harvard a Monsanto, eso no me lo va a hacer. La segunda cosa es, bueno, por ahí lo tengo anotado, tiene una segunda característica que les dice no la hagan. Y la tercera característica, que ahí sí que no entendí, es que no trabajen con tabaco. No sé por qué con tabaco no. Parece que el tabaco es una planta que la utilizan muchísimo en el laboratorio. Entonces Harvard, para promover que se use más el tabaco. Para que no se use más el tabaco. Para que no hagan transformación de tabaco que no van a hacer. Entonces, son tres características. Entonces, cuando hacemos los talleres con las comunidades, rápidamente luego les voy a mostrar cómo tratamos de usar lo que nosotros llamamos mediaciones pedagógicas. Cómo discutir de cara a cara con campesinos e indígenas todo esto que es tan complejo, pero que los está afectando tremendamente. Entonces, conversando con ellos y aprendiendo de ellos y discutiendo en esos talleres de cara a cara, es que vamos logrando introducirnos en estos temas y contar también con lo que ellos nos puedan proponer. Uno de ellos nos decía, ¿por qué va a ser la Universidad de Harvard la que le dice a Monsanto qué tres cosas no hacer? Cuando no lo han puesto jamás a la discusión de campesinos e indígenas en este caso, porque les cuento, en el terreno de la salud están señalando que van a hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Pero en el campo que nosotros estamos trabajando básicamente es agricultura y ganadería. Entonces la gente nos decía en los talleres, ¿cómo es posible que ustedes nos estén contando que una universidad en Estados Unidos sea la que le ponga las tres condiciones a Monsanto para no hacerlas? Cuando tenemos nosotros muchísimas otras razones por las cuales intervenir y decidir en contra de esa tecnología. Bueno, entonces, ya les digo, estos documentos en rojo los tenemos para compartirlos. Igualmente fuimos al programa de radio universidad que se llama Voces y Políticas, en noticieros universitarios. Los mismos estudiantes universitarios de biología nos llaman para decir que no están enterados de esto. Entonces, hemos tratado de dar difusión. Está realizándose un programa de televisión universitaria en la tele de Era Verde y simplemente, como les decía anteriormente, teníamos mediaciones pedagógicas para poder discutir y nosotros mismos entender qué es lo que hay de todo esto. Nada más se los voy a pasar rapidito porque se me acabó el tiempo, pero empezamos desde discutir lo que es el ADN, tratando de llevarlo al conocimiento de la gente. Ya sabemos bien que no hay solamente una técnica de biología sintética, sino que hay muchas, y una de ellas era la que está señalada con el 1, la producción de biodiesel, fragancias, saborizantes, pero la segunda, que es en 2012, apenas 2012, surge esta nueva técnica que se llama CRISPR-Cas9, con distintas aplicaciones. Una de ellas, la de impulsores genéticos, de la que nos hablaba también Silvia hace un rato, que son precisamente aquellas características que introducen en el ser vivo para silenciar algún gene.
De manera que, por ejemplo, ahorita están diciendo que van a producir la solución al piquete de moscos que produce la chikungunya, el Zika y de todo eso, que está produciendo tanto mal. Bueno, ¿por qué? Porque dicen que la transmisión se realiza por la mosca, no el mosco. Entonces, con estos impulsores genéticos van a poder silenciar el que siga adelante generándose moscas femeninas para que se acabe la chikungunya. O sea, es otra vez la terminación de toda una variedad con esta tecnología. Bueno, aquí, por ejemplo, en Costa Rica tenemos cacaoteros y vainilleros. Por eso es que trabajamos con ellos para que sepan de las características que tiene mientras el Ministerio de Agricultura está promoviendo modelos productivos ancestrales de los indígenas Bribri y Cabecar para la producción de cacao, ni siquiera se están dando cuenta que por el otro lado ya hay producción de biología sintética de cacao, cuando se les puede terminar totalmente el mercado. Bueno, este es el caso de la vainilla. Aquí era el tratar de explicar eso de los impulsores genéticos y cómo van metiéndose con el gene que quieren silenciar. Bueno, y entonces, en general esto es como para decirles cómo estamos tratando de discutir con las comunidades y hacerlo de la forma más sencilla que podamos. Por último, nada más decirles que algunas de las propuestas nuestras, porque en la declaración están todo lo que estamos pidiendo, decimos que se afirma la posición unánime que teníamos desde la COP anterior, la 12, en donde 194 miembros urgían a cada Estado-nación la necesidad de regular internacionalmente esa biología sintética. Y ahora plantear la moratoria concreta de esa tecnología nueva, una variante de la biología sintética, CRISPR-Cas, porque ni siquiera lo conocemos y es obligación impedir que se siga con la aplicación de esos impulsores genéticos. Y por otro lado, realizar talleres y otras formas de divulgación entre la población, especialmente orientadas a los campesinos e indígenas. Bueno, aquí terminamos nuestros talleres discutiendo con la gente quién tiene derecho de opinar, a saber y opinar sobre la biología sintética y otras tecnociencias. Por supuesto, es abundante la respuesta de la gente de decir tenemos que opinar todos, porque ahorita sí que es toda la humanidad, y en especial a grupos que supuestamente afectarían una vez que se empiecen a producir comercialmente estas cuestiones. Por supuesto, tener evaluación pública de las tecnologías, quiénes, el Estado y las instituciones, las empresas, científicos de qué tipo, indígenas, campesinos, comunidades. Y entonces, bueno, compartirles que seguimos así como científicos, campesinos, indígenas y ecologistas que formamos parte de la red de coordinación en biodiversidad, comprometidos con la sociedad en discutir estos temas, ponernos en el tapete de la discusión, exigir al gobierno el que se nos incorporen con nuestras propuestas, nuestras preocupaciones, porque ellos no son los únicos que tienen derecho de decir algo sobre esto. Y les puedo asegurar que ni la misma gente de los ministerios, que equivale a las secretarías en México, tienen conocimiento de eso, no lo tienen. Entonces, bueno, estamos en eso y, como les digo, tratando de hacer efectivo esa posibilidad de que haya una opinión que esté bien informada, pero que la gente pueda decidir en esas tecnociencias que son de una perspectiva tan terrible. Muchas gracias. Elizabeth, así muy brevísimamente, es bióloga, es de Ecuador, es profesora en la Universidad Politécnica Salesiana,
es miembro de la red desde sus orígenes, de la organización lógica, y es coordinadora de la red por una América Latina libre de transgénicos, y también es fundadora de la Unión de Científicos Comprometidos con la Naturaleza y la Sociedad de América Latina. Es autora de diversos artículos científicos sobre la biodiversidad de la Amazonia, los impactos de los agrocombustibles en Ecuador, el debate en torno a la soberanía de los estados sobre la biodiversidad, la legislación ambiental y los derechos de la naturaleza, entre otros temas. Eso fue Elizabeth Bravo, y pues por problemas personales no pudo venir. Bueno, buenos días. Quiero mandar un saludo a las personas que están reunidas ahora en México por invitación del Grupo ETC para debatir sobre los aspectos críticos de la tecnología. Quiero saludar y felicitar esta iniciativa del Grupo ETC y decirles que lamentablemente no pude estar por razones de visa. Lo que yo quería compartir me hubiera gustado compartir con ustedes es, podemos hacer un estudio de caso del Ecuador, donde el gobierno decidió pasar de la economía primaria exportadora a una economía que se llama la economía del conocimiento. Yo quisiera cuestionar estos planes, no porque no crea que una sociedad tenga que basarse en el conocimiento y tenga que dejar de ser extractivista, sino porque realmente lo que se plantea es desarrollar un tipo de tecnología que nosotros como país no podemos controlar, no tenemos control sobre los diferentes elementos que constituyen esa tecnología. Cuando yo hablo del Ecuador, no estoy hablando de un caso aislado. Yo sé que en esta reunión hay académicos, científicos de México, de Argentina, que en comparación a términos de América Latina tienen un mayor desarrollo tecnológico. Lo mismo podríamos decir de Brasil. Pero el Ecuador podría ser una especie de término medio de lo que sucede no solamente en América Latina, sino en otras partes del tercer mundo. Se ha planteado, por ejemplo, iniciar la elaboración de transgénicos, la elaboración de procesos nanotecnológicos. Y esto, por ejemplo, es algo que está sucediendo también en el África, a través de proyectos financiados por Bill Gates. Se está imponiendo una serie de diferentes tipos, un tipo de investigación científica, agronómica, basada en transgénicos, donde los países lo que aportan apenas es con hacer las pruebas de campo de los transgénicos que son desarrollados en centros de desarrollo del norte. Es decir, nosotros nos convertimos en simples aplicadores de una tecnología que no controlamos. Esto tomando en cuenta que en nuestros países existe una tecnología ancestral muy rica. En los países andinos, por ejemplo, existe tecnologías agrícolas que se remontan hace 10.000 años, pues recordemos que la región andina es uno de los centros de origen de cultivos, al igual que nuestra región amazónica. Mientras en el Ecuador se desea hacer transgénicos y se nos dice noveleros a los que nos oponemos al desarrollo de transgénicos en nuestro país, nosotros tenemos una gran dependencia tecnológica. Por ejemplo, cada tomate, cada lechuga que nos comemos en el país proviene de semillas importadas de Estados Unidos, de Israel, posiblemente semillas de Monsanto, de Syngenta u otra de las grandes empresas que producen semillas. Por otra parte, si nosotros nos ponemos a analizar lo que contiene un transgénico, cada uno de los diferentes pasos que se desarrollan o que conducen al desarrollo de transgénicos está patentado por empresas que se ubican en el norte. Entonces el mensaje que yo quería darles es que realmente esta tecnología lo que hace es hacerlos más dependientes tecnológicamente de las grandes transnacionales del norte. Y hablando de transgénicos, otro elemento importante es tomar en cuenta que los transgénicos son diseñados para ser usados con plaguicidas que tampoco son desarrollados en un país como el Ecuador. Por ejemplo, el glifosato. En el Ecuador no existe capacidad, felizmente, para desarrollar glifosato. Finalmente quería solidarizarme con la persecución que está recibiendo el doctor Damián Berceñace, justamente por los estudios que está haciendo en Rosario, Argentina, y en la provincia de Santa Fe, sobre los impactos que el modelo de transgénicos y de glifosato está causando en la población. Muchas gracias y que tengan un muy buen seminario. Y tú, Silvia va a hablar, ya no presento a Damián para que Silvia
cuente de ello. Bueno, miren, brevemente, porque el doctor Damián Berseñasi, que es doctor en medicina, Damián es uno de los fundadores de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina. Además, él instituyó en Argentina lo que le llaman el Congreso Socioambiental, que es algo que desde la universidad han llamado a las organizaciones sociales de todo el país a venir a exponer. Ya se ha realizado varias veces con un enorme impacto, pero además Damián, que también trabajaba en colaboración con Andrés Carrasco, con otros, digamos, incluso con Alicia Mazzarini, desde hace algunos años, él ideó una forma de trabajo junto con su equipo en la Universidad Nacional de Rosario, que es lo que él iba a presentar hoy, que es cuando ya los médicos están formados y han hecho su práctica, es el examen final, la práctica final. Entonces él, junto con su equipo, propusieron que eso se hiciera directamente, trasladando a los médicos a las comunidades, a diferentes comunidades, y en esas comunidades hablar de los problemas de salud casa por casa con toda la comunidad, y luego devolverle además a la comunidad cuáles son los problemas. Es una forma realmente de epidemiología participativa, ¿no? Entonces, en donde está la universidad, los médicos, las comunidades, los barrios, y él comienza con este trabajo como parte de la formación, y en este momento lleva hecho este trabajo en lo que le llaman 27 campamentos sanitarios, o sea, de cada año, en donde se desplazan muchos médicas y médicos a trabajar junto con la comunidad sobre los problemas de salud. El problema, no es un problema, es un problema para todos, pero no para ellos en particular, es que a través de este trabajo ellos tuvieron un perfil, porque lo hicieron no solo en Rosario, donde están en Santa Fe, sino que en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y hasta la provincia de Buenos Aires, y coincidió con toda la zona de soya transgénica. Entonces les da un perfil en donde ellos muestran a través de todas las entrevistas de la gente el aumento enorme de algunas enfermedades que están directamente relacionadas a los agrotóxicos. Entonces, por este trabajo, Damián Berseñasi fue invitado a ser uno de los ponentes del Tribunal Monsanto que se hizo en La Haya hace pocas semanas, y al volver a su país, por un lado, despidieron a dos de su equipo, a Giovanna Bonisoli, que era la encargada del tema de salud, de que el tema salud socioambiental se incorporara a la currícula médica, o sea, para que los médicos no vieran solo la enfermedad separada, sino en el contexto. Y lo mismo el coordinador junto con él de la práctica, bueno, el profesor adjunto de la práctica final, Gastón Palacio. Entonces despiden a estos dos, y en la semana pasada el rector de la Universidad Nacional de Rosario, que se llama Ricardo Nid, y que es una persona a favor de los agronegocios, etcétera, le cierran con candado su estancia de trabajo en la Universidad de Rosario. Esto sucedió en la semana pasada, cuando él ya prácticamente estaba por venir a México, y le ponen candado, y ahí tratan de, en realidad, no solo le cierran solo el acceso a él, a su trabajo, sino a toda la documentación de decenas de miles de encuestas y trabajo con la comunidad, para que él no pueda presentar eso como prueba de cómo el glifosato y los agrotóxicos y los transgénicos están afectando a la gente. Entonces, Damián Berseñasi, a partir, digamos, de esto, mucha gente, inclusive muchos de los que estamos aquí en esta sala, pero en todo el mundo, se solidarizan con él, y parece, pero todavía no está confirmado, que es posible que en este momento le hayan ya entregado el acceso, digamos, a esa documentación. De todas maneras, esta es una situación de persecución que han sufrido muchos otros en Argentina y en otros lugares, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de que los científicos que se animan a decir realmente conclusiones que a partir de su trabajo muestran los impactos, por ejemplo, de los agrotóxicos o de otras tecnologías, son perseguidos. Y en el tema de transgénicos han habido muchos casos tremendos, como ha pasado con Seralini y con otros. Entonces,
Nosotros queríamos, Damián nos mandó un video específico para esto, y hay un video de hace un mes que él grabó en otro encuentro, que tiene que ver con lo mismo que él iba a presentar acá, y es lo que les vamos a pasar ahora. Yo, antes de pasar el video, nada más quisiera hacer una mención más, porque en el mismo momento que le cerraron en la Universidad de Rosario el cubículo de Damián, o sea, el cubículo y todos los materiales, la policía en Brasil, cerca de San Pablo, invade sin orden de allanamiento, sin orden de aprehensión, la Escuela Nacional Florestan Fernández, que es una escuela del movimiento Sin Tierra en Brasil, y lo hacen incluso como no les abren la puerta, porque no es una simple escuela, es una escuela para más de 300 personas, que fue construida por el movimiento Sin Tierra y la Vía Campesina Brasil, y que es un lugar justamente de compartir conocimiento, formación, análisis, para mucha gente de América Latina. Muchos hemos estado ahí, o compartiendo conocimientos, o tomando incluso clases y discusiones, y en esta escuela, que es de formación, digamos, de los movimientos y de análisis, entran, como no les abren la puerta, entran por la ventana disparando balazos, y en este momento hay 8 personas presas a partir de estas acciones, en una medida más general que es de criminalización del movimiento Sin Tierra. Esto de por sí es grave, y podríamos hablar de México, de muchos otros casos que también son muy graves. ¿Por qué traigo esto ahora acá? Bueno, por un lado, nosotros estamos participando en estos días con compañeros del movimiento Sin Tierra. Está aquí Jacqueline, no sé si te quieres nada más para que te vean. Si la quieren luego hablar con ella, Jacqueline además es de la Secretaría Nacional de la Campaña Nacional de Brasil contra los Agrotóxicos, en donde también hay una enorme relación con todo lo que les contaba antes de los ataques a Damián Berceñasi. Entonces, por un lado, manifestar nuestra total solidaridad tanto con la situación de Damián, de su equipo, la denuncia de este tipo de agresión, y también la enorme preocupación, el rechazo al asalto a la Escuela Florestan Fernández y a la criminalización del movimiento, que justamente están no solamente luchando por la tierra, como todos saben, es uno de los movimientos más grandes e importantes de América Latina, pero además también denunciando el significado de estas tecnologías sobre la gente, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros, pero por lo menos desde acá, queríamos dejar sentados desde la organización nuestra solidaridad y nuestro rechazo a estas dos situaciones. Gracias. ¡Viva Daniel! ¡Viva la vía campesina! Hola, buenos días. En primer lugar quiero agradecer la posibilidad que me dan de compartir con ustedes estas palabras vía internet o vía video, y pedirles disculpas por no poder estar ahí acompañándolos en persona, pero ustedes saben que en estos días hemos sufrido en nuestras facultades de Rosario un embate muy duro por parte de las autoridades que han impedido nuestro acceso al espacio donde tenemos guardado todo el material documental de los 27 campamentos sanitarios que hemos realizado hasta el momento, que incluyen más de 27.200 personas, de lo que en un rato vamos a poder compartir más a través de otro video. Y este acto de ponerle cadenas a las puertas de un espacio académico, un espacio de trabajo en una universidad pública, nos ha obligado no solo a reaccionar por lo que significa el hecho mismo de las cadenas, sino porque esto nos impedía acceder a esta información que nos fue confiada por la comunidad, nos fue confiada por la gente, y nosotros tenemos la obligación de estudiar. En ese sentido, nuevamente les pido disculpas por no poder estar así. Yo quisiera haber podido viajar a México para poder acompañarlos, pero claramente ante semejante situación no podíamos movernos a Rosario, teníamos que quedarnos a defender, pues creo que cueste este material, porque este material es vital para poder evidenciar cuál es el impacto que ha tenido, el impacto negativo que ha tenido
agroindustria de transgénicos de agrotóxicos sobre la salud de las comunidades. Quizás por eso es que haya tanto interés en impedir que accediéramos a él o incluso en hacer que se transforme en material perdido. La rápida reacción internacional de solidaridad y de acoso en nuestro trabajo y la rápida reacción de nuestros compañeros aquí que pudieron advertir esta situación, que pudieron advertir quizás detrás de esto había algunas otras cosas más allá de una acción absolutamente fuera de lugar de una autoridad universitaria, nos permitió no solo poner esto a la luz de todo el mundo, sino generar un acto de resistencia que nosotros entendemos también tiene que ver con la ciencia divina. Esa ciencia divina que hemos aprendido de personas como Andrés Calvajo, esa ciencia divina que nosotros pretendemos también, de la que pretendemos también ser parte y que nos ha convocado a construir saberes científicos con las comunidades, saberes científicos desde las comunidades y no solamente encerrados en lo que nosotros como trabajadores de la salud o docentes universitarios queremos averiguar, sino lo que las comunidades nos dicen que hace falta que estudiemos o que averiguemos para poder entender qué es lo que está pasando en los hospitales. Yo realmente estoy muy emocionado y muy conmovido por la cantidad de apoyo que hemos recibido de solidaridad de nuestro equipo. Está golpeado pero muy sólido, muy firme en nuestros principios y en nuestras convicciones y dispuestos a seguir entregando todo lo que está a nuestro alcance de entregar para garantizar que las comunidades, al menos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad de ciencias médicas, en salud socioambiental y en los campamentos sanitarios sigan encontrando un apoyo, una herramienta de construcción colectiva de una ciencia diferente. Una ciencia que cuestiona la ciencia, que se cuestiona a sí misma y por eso se construye colectivamente. Esperamos que la jornada realmente nos permita profundizar en educación acerca de las tecnologías y las ciencias y que el trabajo aquí en Rosario, en nuestra región, también pueda ser un aporte para la evaluación de esta tecnología que ponen en riesgo la integridad genética y son parte de un proceso ecocida que lleva adelante a nuestro planeta contra todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo en mi nombre y de nuestro equipo, que emocionados y agradecidos seguimos resistiendo para seguir sosteniendo y abierta esta universidad. Muchas gracias. A ver, en principio hay un trabajo que fue contundente, que fue el trabajo de CERNI, más allá de las presiones que ha generado la industria de la biotecnología para sacarlo del circuito científico. CERNI, con una contundencia que no ha podido ser refutada, demostró que la incorporación de transgénicos a partir de la dieta en un mamífero acelera los procesos de producción de tumores, altera los procesos de regulación endocrinos del organismo y claramente afecta la salud integral de mamíferos, de ratas, que curiosamente son los mismos modelos que utiliza Seralini, los que utilizó Monsanto para decir que su maíz transgénico no era dañino para la salud, y cuando Monsanto presenta el trabajo es válido y cuando Seralini lo presenta con la misma metodología no. Y son los modelos en ratas, los modelos que utiliza la industria farmacéutica para probar los medicamentos antes de llevarlos al mercado, pero entonces cuando el resultado de utilizar en esas ratas las sustancias transgénicas o agrotóxicos son malos para la industria, resulta que trabajar con ratas o con animales no es extrapolable a los seres humanos. Bueno, esas son las contradicciones que tiene un sistema científico que pretende trasladar el peso religioso del Dios católico, apostólico romano de fines del siglo XIX a un nuevo Dios, ahora llamado ciencia, indiscutible, impoluto, que
poco falta para que nos quieran convencer que fue el que creó el universo antes de que nosotros la creemos a ella, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales tienen elementos, en principio, porque son referentes de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos que padecen los problemas que la biotecnología ha generado. Claramente hoy tenemos un incremento de problemas y patologías gastrointestinales, que hay líneas de investigación que se están empezando a vincular muy fuertemente con la ingesta de elementos transgénicos en la dieta, incluso sin haber sido advertidos de esto. Uno cuando come un alfajor no es advertido de que ese alfajor contiene lecitina de soja y jarabe de maíz ultrafructuosa, que se hace con soja y con maíz, que en realidad no son ni soja ni maíz, sino que son elementos transgénicos que hoy han reemplazado la tradicional soja y el maíz, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás un alfajor tenía azúcar, no tenía jarabe de maíz ultrafructuosa, que es una grasa que además es presentado como un azúcar natural cuando en realidad es una grasa dañina con alto nivel de capacidad de generar adicción y con una fuerte impronta en el desarrollo y en el estímulo del crecimiento de la materia grasa en el organismo. La lecitina de soja transgénica como emulsionante de los productos farináceos está en casi todos los productos, incluso en aquellos que se presentan como productos saludables. Uno compra las barritas de cereal para adelgazar o para estar más sano y tiene jarabe de maíz ultrafructosa o lecitina de soja. Entonces, bueno, eso no se nos advierte, no se nos avisa y se nos crea un derecho básico que es el de poder elegir qué queremos comer. Cuando un vecino, cuando una organización social empieza a preocuparse por esto y empieza a buscar en la literatura científica y a encontrar científicos que, porque están preocupados de verdad por lo que pasa en el mundo, han dedicado su tiempo y su vida a investigar estas cosas, lo primero que se encuentra, o en segundo lugar encuentra una industria que ha cooptado los mecanismos tecnocientíficos al punto de que hasta el Premio Nobel de Medicina del 2013 salió a decir públicamente que no publicaba más en las revistas científicas porque no son ni más ni menos que pasquines de las industrias químicas. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, ¿no es cierto? Un viejo reformista, joven de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, que era de Deodoro Roca, decía, en los exámenes respondan con preguntas. Entonces, a esta pregunta se oía, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Quién es la ciencia? ¿O es que la ciencia no la hace alguien? La ciencia como entelequia, neutral, impoluta, es estéril, pero estéril de esterilidad, de incapacidad de producir vida y de garantizar algo después de ella. La ciencia no es ni más ni menos que una herramienta construida por seres humanos que pretendían salir del oscurantismo del pensamiento religioso de fines del siglo XVIII. La ciencia no es... La ciencia esta que se nos presenta hoy como la ciencia, no es otra cosa que una herramienta más de tantas que permiten construir el conocimiento que hoy tenemos los seres humanos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora, ¿podemos hablar de la ciencia? O en todo caso deberíamos empezar a reconocer que existen muchas ciencias, existen muchas formas de construir saberes, con distintas metodologías, con distintas sistematizaciones, con distintos tiempos y con lógicas absolutamente distintas en algunos casos. Yo creo que no hay una ciencia, creo que hay muchas formas de construir saberes, hay muchas formas de construir conocimiento. No me animo porque no creo que pueda ni yo ni nadie decir esto es válido y esto no es válido. Sí me siento más cómodo con una lógica de entender el mundo, que por lo tanto me ayuda a construir el saber y el conocimiento desde un lugar sostenido en un sistema de lenguaje que claramente no es el lenguaje neodarwinista de la competencia y la supervivencia del más fuerte, sino que es el lenguaje de la cooperación, del mutualismo, que es el que hizo posible la vida en el planeta. No nos olvidemos que nosotros no somos el resultado, aunque nos hayan querido hacer creer que sí, de una lucha a muerte entre fuertes y débiles. Nosotros somos el emergente de un diálogo permanente de más de 15.000 millones de años entre las diferentes estructuras que componen la materia del universo,
que se va organizando y que va transitando a lo largo del tiempo, que es una dimensión que hoy estamos queriendo olvidar y yo creo que necesitamos recuperar, la dimensión tiempo, que es la que permite que la evolución sea y que nosotros seamos, junto con la otra dimensión también pretendidamente olvidada o negada por una parte de la ciencia, que es la diversidad. Nosotros pertenecemos a una organización que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que no es un sello más, es en todo caso un espacio de encuentro que abre sus puertas para que sigamos encontrándonos quienes en distintos lugares de nuestra América Latina, de nuestra Via Sala, vamos construyendo saberes con distintas metodologías, con una mirada acerca del mundo y de la vida mucho más integral que esa mirada cartesiana, esa mirada separatista, fragmentadora, que nos quiso hacer creer, y estuvo muy cerca de lograrlo, que para poder conocer lo que ocurre y lo que permite la vida, como dijo algún premio Nobel de Física alguna vez, cuando decía las relaciones que permiten la vida de un cachorro son tan complejas que para poder identificarlas y estudiarlas tenemos que matar al cachorro. Si esa es la ciencia a través de la cual queremos conocer el mundo, permítanme desencillar y bajarme hasta que aclare. Yo creo en otras ciencias, creo en las ciencias del diálogo y del encuentro, que no necesitan aniquilar la vida para poder investigarla, sino que la van investigando en los andares, que la van investigando desde el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Si recuperáramos este entendimiento y este saber ancestral de que somos gracias a que en algún momento estructuras diversas pudieron dialogar amorosamente y cooperativamente, articularse para construir una nueva forma de vida, y que eso generó una necesidad de mucho tiempo transcurrido, podríamos entender por qué no puede ser nunca lógico, saludable y mucho menos favorecedor de vida un proceso que pretende negar la diversidad, homogeneizar y al mismo tiempo disminuir los tiempos, porque el tiempo vale. En realidad el tiempo es aprendizaje, y eso lo entendieron muy bien quienes lograron domesticar el maíz, no para ganarle al maíz, sino para con el maíz poder seguir sobreviviendo. Desde el diciembre del 2010 venimos desarrollando este dispositivo de evaluación final de la carrera de medicina, que es el campamento sanitario. Al día de hoy tenemos 26 localidades de Argentina ya relevadas con este dispositivo, hermanadas con la facultad a partir de este dispositivo. Estos son más de 120.000 personas en total que viven en esas localidades. Hemos evaluado casi 100.000 de esas personas, han sido entrevistadas y nos han respondido para poder construir un perfil de modo y mortalidad referido. ¿Qué significa esto en términos más coloquiales? O sea, un registro que nos permita saber, según lo que la gente dice, cuáles son los principales problemas de salud y las principales causas de muerte de los últimos 20 años. Y en ese sentido nosotros hemos encontrado en estas 26 localidades, que son de 4 provincias distintas de la República Argentina, que contrariamente a lo que aparece en los registros nacionales, estadísticas del Ministerio de Salud, hay enfermedades que en estos pueblos tienen una presencia muy importante y a nivel nacional no están siendo al menos advertidas oficialmente. Me refiero específicamente a los problemas y trastornos endócrinos, fundamentalmente de la glándula tiroides, que es como un primer centinela de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro organismo en materia hormonal, porque nosotros estamos teniendo como segunda enfermedad crónica más frecuente, por arriba de la diabetes incluso, el hipotiroidismo, en lo que refiere a la gente que tiene como problema y en lo que refiere a la gente que consume como medicamentos, con lo cual le da fortaleza a la primera respuesta. Nosotros hemos junto con esto también identificado que ha habido un incremento a lo largo de los últimos años de las enfermedades alérgicas respiratorias y enfermedades como asma o EPOC, distintos tipos de enfermedades pulmonares obstructivas. Ha habido un incremento de trastornos neurológicos y empezamos a ver gente de menos de 65 o 50 años, entre 50 y 59 ya tiene Alzheimer o Parkinson, enfermedades que históricamente aparecían cuando uno ya había avanzado mucho más en edad. Estamos viendo también con mucha preocupación que
empiezan a aumentar los casos de mujeres que no pueden concretar sus embarazos hasta el fin, o sea, hacen abortos espontáneos y abortos espontáneos a repetición en estos pueblos que, cuando nosotros vemos que al ir recorriéndolos van teniendo todas las mismas características entre sí, pero que no son las mismas que a nivel nacional, nos empezamos a preocupar, bueno, ¿qué tienen en común estos pueblos? Además de habernos recibido como campamento sanitario. Y un elemento muy fuerte en común es que han quedado todas estas localidades, menos una, han quedado en el medio del área de producción de eventos transgénicos veneno-dependientes en los últimos 20 años, que es un modelo de producción agroindustrial que se instaló en nuestro país y en nuestra región y que trastocó radicalmente los modos de vida, pero además los modos de producción y el manejo del territorio. Entonces, ¿dónde se producía alimento? Donde antes había, por ejemplo, campos porque había vacas y lecheras, ahora hay evento transgénico veneno dependiente. Donde antes había vaca, ganado a pasto que recorría la llanura y que comía pasto, y entonces al comer pasto necesitaba de los 4 estómagos para poder metabolizar la celulosa de ese pasto y transformarlo en proteínas para poder crecer y desarrollarse. Ahora había eventos transgénicos dependientes de venenos y las pocas vacas estaban encerradas en corrales comiendo cereales que no eran parte de su estructura nutricional y derivados farináceos, con lo cual, pobres animales, ¿no? Cambiamos las dietas y después nos quejamos de ellas porque tienen muchas flatulencias y aumentan el calentamiento global. Digo, estas cosas, estas miopías de la biotecnología que solamente mira su ombligo y a veces ni siquiera llega a verse el ombligo, transformaron los territorios en donde nosotros unos campamentos sanitarios. Entonces nos empezamos a preguntar si podría caber la posibilidad de que algo de lo que estaba teniendo la gente como problema de salud tuviese una vinculación con esa transformación del modelo de producción. Como es un modelo dependiente de venenos, fuimos a ver si existía bibliografía científica que hubiese estudiado si esos venenos que se usan para la producción agroindustrial de eventos transgénicos tenían algún impacto en los sistemas biológicos, ya sea de seres humanos en el caso de que lo hubiera, o de mamíferos o de otro tipo de especies. Y para nuestra sorpresa no grata encontramos que sí, que hay bibliografía. Desde el año 79 ya había bibliografía que demostraba que algunas de las sustancias químicas que se están utilizando en nuestros territorios y que de hecho fueron presentadas en nuestros territorios como que esta nueva tecnología, cuando no era nueva en realidad, lo nuevo era la transgénesis para ser resistente a estos venenos, a los eventos transgénicos, pero esta nueva tecnología, estas nuevas químicas eran mucho más benévolos que las químicas anteriores. En realidad se nos mentía porque se cambiaron las clasificaciones tramposamente unos años antes de que se presente la patente de los eventos transgénicos dependientes o resistentes a venenos, y además se nos mentía porque no se nos decía que ya había trabajos científicos desde la década del 70, especialmente en el año 79, trabajos científicos publicados que hablan y demuestran la asociación de la exposición a esas sustancias químicas, fundamentalmente glifosatos y sus coexudantes, con el desarrollo de alteraciones en el ADN y de células oncogénicas. Se nos había mentido porque se nos decía que estas eran sustancias con una clasificación toxicológica muy baja, cuando en realidad hasta el año 86 habían sido clasificadas por la misma Agencia de Clasificación de Toxicidades Internacionales como categoría 3, y en el año 93, 3 años antes de que se patente el evento transgénico soja resistente a glifosatos con surfactantes, cambian la clasificación misteriosamente por una clasificación 4, y después en 2015 terminan teniendo que reconocer que no, que era clase 2A, ni siquiera 3 como era antes. Y estas son informaciones que la industria ya conocía, negó, ocultó a propósito, sabiendo que lo estaba haciendo, y así. Por eso nosotros estamos entendiendo hoy y diciendo hoy que la industria química, la industria de la biotecnología es responsable del ecocidio que estamos transitando hoy como planeta, ¿no es cierto? A continuación,
la doctora Silvia Rodríguez Cervantes, de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista de Costa Rica. Agradecemos su participación. Silvia Rodríguez Cervantes es mexicana costarricense, tiene máster en Sociología Rural por la Universidad de Costa Rica y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es doctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es profesora emérita en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional en Costa Rica, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, afiliada a la Alianza Biodiversidad, que trabaja en 12 países latinoamericanos, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones Conservacionistas ECON, asesora de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, miembro de la Comisión Ampliada del Grupo, etc., y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es autora de varios libros, capítulos de libros y revistas, siendo el último libro El despojo de la riqueza biológica, de Editorial Ítaca, y de Editorial EUN. Realizar también junto con ellas otros temas cercanos, como son los derechos de propiedad intelectual, los tratados de libre comercio, el protocolo de Nagoya, la Red Más y otros de estas propuestas que hemos tratado nosotros de incorporar al análisis de las tecnociencias, no solamente dejar a la tecnociencia en forma aislada, sino en conjunto de muchas otras propuestas que se nos están haciendo. Entonces, como una modesta contribución de la Red de Coordinación en Biodiversidad, el logo está ahí arriba, es una red en donde está conformada por organizaciones de campesinos, la Red de Mujeres Rurales, la Unión de Agricultores y Ganaderos que pertenecen a Vía Campesina, científicos, profesores universitarios. Entonces es una red compleja que trata precisamente de entender las cuestiones tan complejas de la ciencia actual y después traducirlas con los grupos de campesinos e indígenas con los que trabajamos para tener propuestas comunes. Entonces de eso es precisamente lo que les voy a hablar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a ETC por la invitación y siempre pues es un placer estar en mi patria, ¿verdad? Entonces con mucho gusto compartir lo que hemos estado haciendo en Costa Rica desde hace muchos años. Bueno, yo titulo mi trabajo de hoy, ¿Quiénes tienen derecho a saber y opinar sobre biología sintética y otras tecnociencias? Y un poco eso, hacia el final, reflexiones y experiencias de grupos indígenas, campesinos y científicos hacia la COP13, el Convenio de Diversidad Biológica, que se celebrará muy pronto en Cancún. Bueno, yo creo que en primer lugar me inspiré un poco para empezar la charla en un artículo que sacó hace un poquito tiempo Andrés Barrera, que se llamaba La evaluación pública de las tecnologías. Y él decía que en ese artículo de que la necesidad de recuperar la evaluación pública de las tecnologías fue reconocida, aunque pronto olvidada, desde hace más de 20 años, cuando se hizo precisamente el Convenio de Diversidad Biológica y se sacó lo que se llamó la Agenda 21. Ahí ya se proponía que debía haber una evaluación pública de las tecnologías y eso se olvidó. Bueno, entonces, como les decía, inspirada en eso, nosotros creemos que es imperativo que se vuelva a recuperar esa propuesta y en donde no solamente son las tecnociencias en forma aislada, sino que tenemos que la última experiencia fue alrededor del tema de la biología sintética. Bueno, ya tenemos 20 años de estar en esa red
trabajando universitarios y comunidades, en donde hemos construido esta base social de conocimiento compartido y de luchas claras. Por ejemplo, esta red tiene un asiento en la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, la llamada CONAGEBIO, creo que aquí le dicen COABIO, no sé si tiene la misma fórmula, y tenemos también otro asiento en la Comisión Nacional de Bioseguridad. Esto nos sirve principalmente como plataforma de conocimiento y de presión. Detuvimos la ratificación de UPOV durante muchos años. Trabajamos en contra de esa propuesta de propiedad intelectual de plantas desde 1990. Estamos trabajando en contra. Pero desgraciadamente con el TLC, con Estados Unidos, se nos obligó a firmarlo en el 2008.